Un aspecto adicional también, hay que recordar que tanto la variante Delta como la variante Omicron sobreexpresan una proteína Tau, que tiene como finalidad, o se ha visto que tiene como consecuencia, aplacar, disminuir la respuesta inmunológica celular de la célula humana. Por lo tanto, estas nuevas variantes no solamente tienen mutado el dominio RBD para unirse con más fuerza a la célula humana, para evadir a los anticuerpos neutralizantes, sino que sobreexpresa otra proteína viral que tiene como finalidad disminuir la respuesta inmunológica del cuerpo humano. Y de esta manera, combinando estos tres factores, estas cepas terminan siendo mucho más virulentas, como lo estamos observando. Por lo tanto, las estrategias de las diferentes vacunas tienen que tener en cuenta todos estos aspectos. Desde febrero del 2020, en Farvet, una empresa peruana biotecnológica que desarrolla vacunas veterinarias, junto con nuestro equipo de la Universidad Cayetano Heredia, emprendió un proyecto para desarrollar una vacuna para el COVID. Empezamos con una vacuna recombinante clásica tratando de producir la proteína de la espiga de manera recombinante, utilizando bioreactores en cultivos de células de insecto. Esto permitía producir la proteína recombinante con la debida glicosilación, tal como ocurre con la proteína viral natural, normal. Esta era una vacuna inyectable que fue probada en animales, en ratones, en hámsters, y se sabe y se demostró que eleva los anticuerpos, como vemos aquí. Tenemos capacidad de inhibición, de neutralización del virus, y tenemos capacidad de inducción de una respuesta inmunológica celular. Lamentablemente, esta vacuna resultó ser muy costosa para producir, al menos en nuestras manos. Pasaron los meses y hubo una evolución de esta vacuna a una vacuna oral, vectorizada en una bacteria, una salmonella enteritidis genéticamente modificada, que Farvet la venía usando para inmunizar cerdos por vía oral, la cual fue modificada genéticamente a nivel de su genoma para que exprese en la superficie la proteína S1 y el dominio RBD. Esta vacuna, si bien fue probada en diferentes animales, como ratones, hámsters, alpacas, gallinas, incluso monos aotus, que fueron traídos de la selva peruana, esta vacuna demostró, si bien una alta subida de anticuerpos, una moderada respuesta celular. Y lamentablemente no podía no podía continuar en el proyecto. Finalmente, más o menos por el mes de agosto de 2020, Farvet utiliza otro vector que ya había desarrollado años antes y lo tenía patentado, el virus de Newcastle. Es un virus que afectan a los pollos, es un virus que al humano no tiene un mayor efecto, no es patógeno para el humano, y puede ser modificado su material genético para asegurarnos que en la superficie de este virus se exprese la proteína del SARS-CoV-2. Este virus genera enfermedades respiratorias en las aves y se desarrolló pensando en dar una inmunización a los humanos por vía nasal. No hay que olvidarnos que una de las razones por las cuales un importante sector de la población mundial está renuente a vacunarse es por el temor a las agujas. De esta manera, tener una vacuna nasal supera esta limitante y en teoría debería llegar con mejor recepción a esta población en particular. Adicionalmente, como lo voy a mostrar en breve, una vacuna nasal
a diferencia de cualquier vacuna parenteral, es decir, inyectable, intramuscular, que son todas las que se vienen usando en este momento, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, etcétera, todas estas vacunas son inyectables intramusculares. A diferencia de ellas, una vacuna de administración nasal tiene la ventaja de no solo producir anticuerpos IgG, IgM y una respuesta celular, sino, y muy importante, tiene la capacidad de producir lo que se llama una inmunidad de anticuerpos mucosales, es decir, anticuerpos IgA, así se les llama, que se distribuyen en la mucosa nasal del tracto respiratorio superior. Y de esa manera, literalmente, la mucosa del sistema respiratorio superior se convierte en la primera línea de defensa contra el virus. La vacuna peruana se desarrolló desde agosto del 2020 y terminamos con las pruebas de protección en un ensayo de desafío en hámsters en febrero del 2021. Y desde esa fecha hasta el momento hemos venido buscando tratar de tener las autorizaciones del sistema regulatorio peruano para poder producir un lote de dosis que nos permitan hacer los ensayos clínicos fase 1, fase 2, eventualmente fase 3 en humanos. Lamentablemente, Farvet es una empresa veterinaria y hasta la fecha no tiene una planta con certificación BPM, de buenas prácticas de manufactura humana. Hemos intentado por todos los medios llegar a conseguir una facilidad que logre tener esta producción, pero debemos reconocer que ha sido muy difícil y no lo hemos logrado. En el Perú no hay ningún laboratorio BPM de producción de vacunas humanas, ninguno. Farvet es un laboratorio BPL para producir vacunas veterinarias, es lo más cerca que hay para tener una planta de producción de vacunas humanas. Dada esta limitante, tocamos las puertas a los otros 5 laboratorios que hasta esa fecha reportaban trabajar en investigaciones de vacunas nasales. Estamos hablando de la Universidad de Wageningen en Holanda, el Instituto Monte Sinaí de Nueva York, la Universidad de Texas, el Laboratorio de Vacunas Veterinarias Avimex en México, la Universidad de Lancaster en Inglaterra y Farvet en Perú. Estos son los 6 laboratorios en el mundo que en su momento declararon estar investigando en vacunas nasales vectorizadas en el virus de Newcastle. Conversamos con todos ellos y los británicos fueron los que finalmente accedieron y vieron la oportunidad de llegar a un acuerdo y una colaboración con nosotros. Y así, hace poco, se firmó formalmente un acuerdo de colaboración entre Viracorp, es una empresa biotecnológica británica asociada a la Universidad de Lancaster, que al igual que Farvet, y casi en simultáneo, desarrollaron una vacuna nasal basada en el virus de Newcastle. Se puede decir que estas vacunas son mellizas, son muy parecidas. Hay ligeras diferencias. Por ejemplo, nosotros usamos la cepa Lasota. Ellos usaron una cepa virulenta que la modificaron y la hicieron no patogénica. En ambos casos, tanto los británicos como nosotros tenemos como vector que lleva el material genético y la proteína spike del virus SARS-CoV-2 al sistema inmune para mostrarlo. Pero son cepas diferentes del virus de Newcastle. Importante reconocer que este virus de Newcastle actualmente viene siendo estudiado y usado para terapia de cáncer en humanos. Ya hay un estudio fase 3 para que personas con cáncer reciben por una inyección intravenosa el virus de Newcastle y este virus tiene un efecto oncolítico, es decir, reconoce una célula cancerígena y la destruye. Si ve una célula sana, no la destruye. Este experimento lo hicimos el año pasado en Farvet
teníamos un cultivo de línea celular humana, normal, sana, y una línea equivalente tumoral humana. Y vean cómo, agregando el virus de Newcastle en diferentes concentraciones, no hay un fuerte daño contra las células humanas sanas, pero sí hay una lisis muy notable contra las células cancerígenas. Se hizo también un estudio en animales que tenían tumores visibles, superficiales. Este caso es un tumor de los genitales de un can, y tratándolo con el virus de Newcastle, en 2 semanas hay una remisión muy notable de este tumor. El virus de Newcastle, por lo tanto, es muy favorable para ser usado como un vector por su inocuidad en el ser humano. Y hay que recordar este artículo publicado en el año 2007 en una revista muy prestigiosa, Proceedings National Academy of Science, donde pueden ver el título: el virus de Newcastle puede ser un vector intranasal para inmunización contra patógenos emergentes. Ya en el año 2007 se veía la posibilidad de tener una pandemia con algún patógeno emergente y ver la posibilidad de usar al virus de Newcastle como un vector. Lo que nosotros hicimos fue tomar el virus de Newcastle, hacer la modificación genética tal cual ya lo había realizado Farvet. Repito, Farvet tiene una patente de esta transformación del virus de Newcastle, y en esta modificación se consigue que el virus pueda expresar en su superficie a la proteína del SARS-CoV-2. La administración de las vacunas aviares, es decir, vacunas para aves, para pollos, que utilizan el virus de Newcastle como vector, se realizan por aerosoles. Ahí estamos viendo una granja con pollos Te en queda un par de donde minutos. se está... Mirko, te queda un par de minutos, por favor. Sí, Modesto, gracias. Justo estoy terminando. En donde se está haciendo una inmunización por un aerosol. Acá tenemos otro ejemplo donde hay pollitos, bebés, que ingresan a una cámara y un aerosol cae sobre ellos y el pollito respira este virus de Newcastle. Este es el genoma del virus de Newcastle, se hace la transformación genética y el virus ahora expresa en su superficie la proteína Spike, la cual la hemos visualizado con un experimento muy interesante, una inmunomicroscopía electrónica, donde tenemos la partícula viral en estos puntitos de contraste, la proteína Spike del virus. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Finalmente, el virus de Newcastle, llevando la proteína RBD, fue probado en modelos animales, en hámsters, para hacer el desafío. Se hizo la prueba de seguridad, la prueba de inmunogenicidad, la prueba de toxicidad, y todos los ensayos han salido positivos. Termino diciendo que para hacer estos ensayos, en el Perú no había ninguna facilidad de nivel de seguridad 3 disponible, de modo que con el apoyo del CONCITEC y con recursos propios de Farvet, se construyó sobre la base de un contenedor de carga marítima un ambiente BCL3, dentro del cual el personal trabaja con trajes herméticos, con aire de respiración que proviene del exterior, y se hicieron los ensayos, un cronograma de vacunación y desafío, con los cuales se demostró primero que los animales no tenían neumonía si es que estos estaban vacunados, no tenían una carga viral, el suero de los animales podía neutralizar al virus en un ensayo de placa, el peso de los animales vacunados permanecía constante o subía, mientras que los animales sin vacunar, luego de infectarlos con el SARS-CoV-2, reducían su peso. Y analizamos la movilidad de los animales, tomando un video y analizando la trayectoria, calculando la velocidad y aceleración, y encontramos que luego de la infección con SARS-CoV-2, los animales sin vacunar
están lentos, calmados, medios adormitados, pero los animales vacunados son muy vivaces, se mueven a gran velocidad y desarrollan desplazamientos mayores dentro de la jaula. En conclusión, esta vacuna peruana actualmente ya va a ser producida en Inglaterra, en un laboratorio BPM, y se espera que en unos 3 meses probablemente se tengan ya los lotes listos y los permisos de la autoridad regulatoria peruana para poder realizar los ensayos clínicos fase 1, fase 2 combinados acá en el país. Repito, esta es una vacuna nasal, son 2 dosis, una primera dosis y una segunda aplicada 15 días después. Es de muy bajo costo, es una fracción de dólar comparado con los más de $30 que puede costar una vacuna alternativa. Se aplica por la fosa nasal, no necesita agujas, produce anticuerpos IgA, una respuesta mucosal, que para un virus como la variante Omicron, que tiene alta transmisibilidad, es precisamente eso lo que se necesita, tener la capacidad de neutralizarlo directamente en el sistema respiratorio superior y contenerlo allí para evitar el contagio subsecuente. Y terminar diciendo que esta vacuna puede actualizarse muy rápidamente, cambiando el antígeno y reemplazándolo por otro. En 2 o 3 semanas estaremos realizando un ensayo nuevamente de desafío para evaluar protección y evaluar transmisibilidad o la capacidad de la vacuna de bloquear la transmisión en hámsters precisamente infectados, desafiados tanto con la variante Delta como con la variante Omicron. Esto lo realizaremos en Chincha, en el laboratorio BCL3 que les he mostrado hace unos minutos, en colaboración con la Universidad de Lancaster, que es la que nos va a proveer, junto con el Instituto Nacional de Salud del Perú, el INS, las dosis infectivas, tanto de la variante Delta como la variante Omicron. Y así esperamos, pues, tener un resultado favorable y que nos dé un aliento y poder contribuir con un granito de arena en la lucha contra la pandemia. No hay que olvidarnos que muy probablemente en el futuro sigamos teniendo la necesidad de tener más vacunaciones periódicamente, y para ello tener una vacuna nasal, un virus inocuo y con una alta capacidad de producir anticuerpos mucosales y con una potencial capacidad de hacer una interacción favorable con las vacunas actuales, es decir, hacer un sinergismo, tener individuos vacunados con Pfizer, Sinopharm, etcétera, que tengan un booster con una vacuna nasal, eventualmente puede replicar lo que se observa en cerdos y en aves, los cuales han sido observados previamente por Farvet, y se ve que se genera un efecto sinérgico, es decir, un efecto multiplicativo en la protección cuando se combinan vacunas parenterales con vacunas de administración nasal. Bueno, eso era todo lo que tenía planeado mostrar. Gracias, Modesto. Gracias a los asistentes.